Bienvenidos a nuestra clase de ciencias. El día de hoy hablaremos un tema de electricidad, más específicamente acerca de los capacitores. ¿Qué son? Los capacitores o condensadores son componentes similares a una batería eléctrica, debido a que ambos almacenan la energía eléctrica. Un condensador o capacitor es un dispositivo pasivo, es decir, que no genera ni amplifica la señal eléctrica, al igual que las resistencias y las bobinas. Los capacitores son capaces de almacenar energía, sustentando un campo eléctrico. Físicamente, un condensador no almacena carga ni corriente eléctrica, sino energía mecánica latente. Al conectarse en un circuito, se comporta como un elemento capaz de almacenar la energía eléctrica que recibe durante el periodo de carga, la misma energía que cede durante un periodo de descarga, administrando la misma de forma más rápida que una batería común. Un capacitor luce como una pequeña batería o contenedor, el cual posee dos terminales sobresalientes al mismo, una de ellas positiva y otra negativa. Visto desde un plano de circuitos, está representado por el símbolo de dos placas que no poseen contacto entre ellas. En octubre del año 1745, el físico y clérigo alemán Ewald Georg von Kleist observó cómo la carga eléctrica podía ser almacenada, conectando por medio de un cable un generador electrostático a un volumen de agua en el interior de un contenedor de vidrio. Su mano y el agua actuaban como conductores y el contenedor como un dieléctrico o aislante, recibiendo una descarga al tocar el alambre por una poderosa chispa, mucho más dolorosa que la que se obtenía de un generador electrostático, por lo que dedujo correctamente que la carga eléctrica se almacenaba en este dispositivo. Luego, en el año 1746, el físico neerlandés Pieter van Moschenbroek elaboró un condensador similar, nombrado como botella de Leyden. Consistía en un recipiente con un tapón el cual le atraviesa una varilla metálica que queda sumergida en agua. Posteriormente, el físico Daniel Gralat mejoró el diseño, siendo él el primero en combinar varias botellas de Leyden en paralelo, formando una batería, para incrementar la capacidad de almacenamiento de carga, demostrando su efectividad. Benjamin Franklin estudió la botella de Leyden, concluyendo que la carga se almacenaba en el borde del cristal y no en el agua, como se había pensado con anterioridad. ¿Cómo funciona? Compuesto por superficies conductoras separadas por un material dieléctrico aislante que, al someterse a una diferencia de potencial, una superficie o lámina adquiere carga eléctrica positiva, mientras que la otra adquiere carga eléctrica negativa. Una lámina se llena de electrones, mientras la otra libera electrones. Al desconectarse de la fuente de energía, las láminas se mantienen cargadas y los electrones en su interior tienden a atraerse, manteniéndose entre las placas, las cuales están sin contacto, debido al material aislante de por medio. A su vez, se genera un campo eléctrico a través del condensador. De esta manera almacenan energía eléctrica para usarse cuando se requiera. La capacitancia del capacitor con respecto a este voltaje adquirido le permite retener la máxima cantidad de carga. El momento en el que el capacitor adquiere dicha carga se denomina tiempo de carga. Al retirar la batería del condensador, las láminas se mantienen cargadas por cierto tiempo. Así, el capacitor actúa como una fuente provisional de energía eléctrica. Si las láminas están conectadas a una carga, la corriente fluye hacia la carga de la lámina a la otra lámina, hasta que todas las cargas se disipan de ambas. Al conectar una batería a un capacitor, lo cargará, originando en sus bornes una caída de tensión, una vez alcanzado el régimen estacionario. La energía almacenada dentro de un condensador viene dada por la integral de la tensión evaluada en el límite inferior de la carga inicial y el límite superior de la carga final, de acuerdo al diferencial de carga. Sustituyendo el valor de la tensión por
la carga entre la capacidad del condensador y desarrollando la integral, nos quedaría un medio de la capacidad del condensador que multiplica la tensión final al cuadrado menos la tensión inicial al cuadrado. Al decir que por un condensador circula una corriente, se debe señalar que en realidad dicha corriente nunca atraviesa su dieléctrico. Lo que sucede es que el condensador se carga y descarga al ritmo de la frecuencia del voltaje, por lo que la corriente circula externamente entre sus superficies mediante una corriente de conducción, a diferencia de lo que ocurre en su interior, que es una corriente de desplazamiento. Este lapso de tiempo se denomina el tiempo de descarga del capacitor. Los valores de tensión del capacitor y la intensidad de corriente que circula por el circuito viene dada por las siguientes expresiones, en donde podemos apreciar que existe una diferencia entre el tiempo de carga del capacitor y el tiempo de descarga del mismo. En la siguiente gráfica podemos apreciar cómo varía la tensión de acuerdo al momento de carga y descarga de un condensador. La capacitancia es una medida de la cantidad de carga que puede almacenar un capacitor y está determinada por el área de los conductores, la separación entre ellos y el tipo de material aislante usado. El valor de la capacidad de un condensador viene definido por la siguiente fórmula, en donde C representa la capacitancia o capacidad del condensador, Q la carga eléctrica almacenada en la placa, V1 y menos V2 la diferencia de potencial entre la placa 1 y la placa 2. La unidad de medida en el Sistema Internacional de la Capacitancia es el faradio. Un faradio nos indica que la carga eléctrica que puede acumular un condensador eléctrico sometido a una tensión nominal de 1 voltio es un culombio. Al asociar condensadores podemos ver cómo se comporta su capacitancia, de acuerdo a si es una asociación en serie o una asociación en paralelo. Tipos de condensadores. Existen muchos tipos de condensadores, los cuales variarán sus capacidades y características de acuerdo al material con el que estén elaborados y la forma en la que estén estructurados. Entre ellos podemos señalar los condensadores electrolíticos, aquellos de tántalo o de gota, de poliéster metalizado, de poliéster o de bandera, de poliéster tubular, cerámicos de lenteja o de disco y cerámicos de tubo. Podemos hacer mención a los capacitores polarizados, también llamados capacitor electrolítico. Es un tipo de capacitor que usa un líquido iónico conductor como una de sus placas, pudiendo tener mucha capacitancia, permitiéndolo de esta forma la construcción de filtros de muy baja frecuencia. Y también un capacitor variable, que es un capacitor cuya capacidad puede ser modificada intencionalmente de forma mecánica o electrónica, existiendo de diferentes categorías, como mariposa, selección múltiple, variable, diferencial y electrónicos, cada uno con sus diferentes características y usos específicos. Usos de los condensadores o capacitores. Los condensadores se utilizan para almacenar energía, pero pueden almacenar muy poca. Entonces, ¿por qué los seguimos usando en lugar de reemplazarlos por baterías o, en su defecto, conectar nuestros aparatos eléctricos a una red de energía? Los capacitores poseen ciertas características que no poseen las baterías, como lo vendría siendo filtrar la señal eléctrica donde el voltaje oscila. Para de esta forma, si el voltaje cae, el capacitor se encargará de suministrar el voltaje para mantenerlo constante y estable. También podemos aprovechar las propiedades de los capacitores para proporcionar una gran cantidad de energía en un espacio de tiempo muy breve, a diferencia de las baterías, como durante el arranque de un monitor o el flash de una cámara de fotos. También nos ayuda para nivelar la fluctuación del voltaje en determinados circuitos eléctricos. Un capacitor almacena energía eléctrica cuando el voltaje es muy alto y la libera cuando disminuye. Esta propiedad se utiliza en fuentes de alimentación para proteger el equipo de repentinas subidas de tensión eléctrica. Permite generar un retraso en los circuitos eléctricos. Esta propiedad resulta muy útil para generar tareas
en periodos constantes de tiempo y previene los excesos de voltaje. ¿Dónde podemos encontrar capacitores? Los capacitores tienen propiedades de mantener la corriente en el circuito y evitar caídas de tensión. Lo podemos encontrar en los flashes de las cámaras fotográficas, en los tubos fluorescentes, en la compensación de factores de potencia, en los arranques de motores, en los osciladores de todos los tipos, en los adaptadores de impedancias, en los componentes, en fuentes de alimentación, filtros, baterías en su cualidad de almacenar energía, también en memorias, entre otros. Hay que tener ciertos cuidados a la hora de trabajar con condensadores, debido a que los mismos pueden ser peligrosos. Entre ellos, tenemos que tener en cuenta que no se debe conectar el condensador a un voltaje que supere el voltaje del propio condensador, ya que el mismo podría explotar. No se debe tocar el condensador sin un material aislante, ya que por sus propiedades este tiende a almacenar energía y esto generaría una descarga repentina. Revisar bien la polaridad del condensador, debido a que los mismos, si son conectados con una polaridad diferente, podrían explotar si se tratase de condensadores electrolíticos.